Muy buenas tardes, jóvenes. Casi ya al finalizar este ciclo, lo que nos corresponde ver en esta oportunidad o en esta tarde es complementar un poco lo que ya habíamos visto o empezado a ver la clase que pasó. Por las mismas definiciones que tienen, merece un estudio aparte, y lo que vamos a ver, vamos a definir ahora lo que es una función creciente, decreciente, cuando una función es inyectiva, suryectiva o sobreyectiva también, y funciones biyectivas. En primer término, para definir qué cosa es una función creciente, digo lo siguiente: sea f una función real de variable real, es decir, una función que va de r en r. Diremos que f es una función creciente sobre a, que a su vez es un subconjunto del dominio de la función, si x1 es menor que x2, entonces f de x1 resulta ser menor que f de x2, lo cual significa que al aplicar la función la desigualdad permanece, siendo x1 y x2 elementos de a, ¿no? De a, que a su vez está contenido dentro del dominio de la función. Entonces, en resumen, podríamos decir que si yo tengo dos elementos en el dominio, tales que guardan una relación de orden, x1 es menor que x2, al aplicar la función, la relación de orden permanece, f de x1 es menor que f de x2. Ahora, si cambiase la desigualdad, entonces dice que es una función decreciente. Diremos que f es una función decreciente sobre a, que es un subconjunto del dominio de la función. Si x1 es menor que x2, entonces implica que f de x1 es mayor que f de x2. Como pueden notar acá, la desigualdad cambia, ¿no? Cuando cambia la desigualdad, entonces la función es decreciente. Bien, algo que nos va a servir para la solución del problema es lo siguiente: si f es una función tal que su dominio es el intervalo a, b, y va a ser los reales, es creciente, entonces el rango de la función es el intervalo f de a, f de b. Nótese que si es creciente, acá como lo voy a subrayar por acá, si la función es creciente, ojo, y me dan el dominio, el rango simplemente es la aplicación directa en los extremos de los intervalos. Si el dominio es a, b, el rango sería f de a, f de b. Pero si la función fuera decreciente y nos dan el dominio, en este caso el dominio es el intervalo a, b, el rango es f de b, f de a. Cambia, nótese acá, el dominio es a, b, el rango es f de b, f de a. Cambia en este caso los extremos, ¿no? Al aplicar la función. Bien, esas son dos observaciones importantes que hay que manejar en efecto de poder resolver los problemas. Pasaremos ahora a definir lo que es una función inyectiva, una función suryectiva y una función biyectiva. Para lo cual yo digo, sea f es una función que va del conjunto A hacia el conjunto B. Diremos que f es una función inyectiva sobre x, que es un subconjunto del dominio de la función, si yo tengo para dos imágenes iguales, entonces le corresponden sus preimágenes iguales. Es decir, en otras palabras, si f de x1 es igual que f de x2, entonces x1 tiene que ser igual a x2. Esta función también recibe el nombre de función univalente o función 1 a 1, que es lo mismo. Entonces, si yo tengo dos imágenes iguales, entonces sus preimágenes también tienen que ser iguales. Eso es una función inyectiva, ¿no? Las funciones lineales, por ejemplo, la función lineal es una función por excelencia inyectiva. Y geométricamente, ¿cómo yo puedo identificar si una función es inyectiva o no? Muy fácil. La clase pasada habíamos comentado con respecto de cómo identificar cuando una gráfica corresponde a una función. Habíamos dicho que bastaba trazar rectas verticales o rectas paralelas al eje y debe cortar la gráfica a lo más en un solo punto. Ahora, para identificar si la función es inyectiva, debes trazar rectas horizontales y debe cortar la gráfica en un solo punto. Si eso fuera el caso, entonces se dice que es una función inyectiva. Con respecto a una función sobreyectiva, también lo vamos a utilizar. Una función es sobreyectiva siempre y cuando el rango de la función sea todo el conjunto de llegada. El conjunto de llegada en este caso es B. Si el rango es el conjunto de llegada, se dice que la función es sobreyectiva. En otras palabras, que para todo elemento i del conjunto de llegada, siempre va a ser posible encontrar su preimagen. Existirá un x en el conjunto A tal que i es igual a f de x, ¿no? Y aquella función que es inyectiva y sobreyectiva, ahora sí, bien, aquella función que es inyectiva y sobreyectiva resulta ser una función biyectiva.
Ahora, eso nos va a servir precisamente para poder entender cuándo una función tiene inversa. Una función posee inversa en la medida que sea biyectiva, es decir, que sea inyectiva, que sea suryectiva o sobreyectiva. Sea f una función real de variable real, decimos que g es otra función que va de r en r, es la inversa de f si cumple esto, que f evaluado en g de x es igual a x para todos los x que están en el dominio de g, y g evaluado en f de x es igual a x para todos los x que están en el dominio de f. Entonces, si f es una función y g es otra función tal que cumple con esta condición, se dice que f es g es la inversa de f, o también que f es la inversa de g. Ahora, a la inversa de una función la vamos a anotar con f asterisco. Para nosotros en adelante, f asterisco me está representando la inversa de la función f. Otra de la notación que también se suele emplear es f a la menos 1. Además, se debe cumplir esto, que el dominio de una función debe ser igual al rango de su inversa. Y el rango de f tiene que ser igual al dominio de la inversa. Geométricamente, ¿qué podemos decir con respecto a la función y su inversa? Lo que pasa es lo siguiente. Observen en la figura, esta es la recta de identidad, y igual a x, que es la recta bisectil del primer y tercer cuadrante. Por acá tenemos la gráfica de la función, y igual a f de x, y por acá está la gráfica de su inversa, y igual a f asterisco. Entonces, la gráfica de la función y su inversa son simétricas, ojo, son simétricas con respecto a esta recta. Esta recta se comporta como un espejo, digamos, si no, la refleja ahí. Bien, eso es lo que pasa con respecto a la función y su inversa. Vamos a ver los problemas, y acá tenemos el problema número 1, el cual me piden hallar 1 menos 3a, donde a, ¿qué cosa viene a ser a? A es el menor valor donde esa función es creciente. Nos vamos a ayudar con la gráfica acá. Lo que observamos acá es la gráfica de esta función x menos 1. Para eso me ayudo, más o menos la idea es la siguiente, ¿no? Grafico inicialmente la función valor absoluto de x, que es esta de acá. F de x igual al valor absoluto de x es esta gráfica. V, precisamente que coincide en el origen de coordenadas, en el 0. Pero si tenemos x más 3, ¿qué significa? Yo me pregunto, ¿dónde se hace 0 esta expresión? En x igual a menos 3. Precisamente de aquí a partir de la gráfica. Pero en nuestro ejemplo es el valor absoluto de x menos 1. Entonces, si nos preguntamos, bien, entonces de lo que se trata es de graficar esta función, ¿no? La función valor absoluto de x menos 1. Y como les comentaba, la idea es partir de la función valor absoluto de x. Que esta función en realidad tiene por gráfica esta expresión. Ahora, ya nos hemos dado cuenta que debo preguntarme para qué valor de x esta expresión es 0. Y logro ver que para x igual a 1, esa expresión es 0. Entonces partimos de acá. La gráfica de la función sería esta parte. Ahora, para los valores mayores o iguales que 1, la función es creciente. Sin embargo, para los valores menores que 1, la función es decreciente. Yo estoy interesado en analizar la función donde es creciente. Digo así, f es creciente en el intervalo que va desde 1 hacia más infinito. Pero me dicen que el menor valor donde la función es creciente, el menor valor en este caso sería 1. Por lo tanto, a vale 1, y si a vale 1, reemplaza acá, te quedaría 1 menos 3, sería menos 2. Ya en el problema número 2, problema número 2, me dicen acá lo siguiente, que la función es decreciente. Ojo, f es una función decreciente, y además me dicen que el dominio de la función es intervalo 3,10, el rango es 27 octavos, 6, a más b. El rango, por ser la función decreciente, tal como lo habíamos dicho en la teoría, habida cuenta que el dominio es 3,10, el rango sería f de 10, f de 3. Se invierten los extremos. Pues f es decreciente. Pero, por dato, me dicen que el rango es 27 octavos, 6. Entonces, igual hasta acá. F evaluada en 10 tiene que ser igual a 27 octavos. Y f evaluada en 3 debe ser igual a 6.
f de 10, entonces acá en lugar de x por 10 sería 10a más b sobre 10 menos 8. Ahí está, 10a más b sobre 8. ¿Es igual a cuánto? 27 octavos. Cancelas 8, te queda la siguiente ecuación. 10a más b es igual a 27. Por otro lado, f evaluado en 3 tiene que ser igual a 6. Entonces, ¿pero quién es f de 3? Acá evaluamos, sería 3a más b sobre 1 es igual a 6. Por lo tanto, tendríamos 3a más b es igual a 6. Restas, al hacer las operaciones respectivas, te quedaría que a vale 3. Y si a vale 3, b sería igual a menos 3. Como te piden la suma, a más b sería igual a 0. Ya en el problema número 3, me dicen lo siguiente. Nuevamente nos piden hallar a más b, pero ahora la función es biyectiva y va del intervalo 2,8 hacia el intervalo a, b. Para empezar, es una función cuadrática. Y la gráfica de una función cuadrática es una parábola. Como su coeficiente, el coeficiente del término de mayor grado es positivo, se trata de una parábola que sale hacia arriba. Analizando un poco el comportamiento de esta parábola, me logro dar cuenta que es una parábola que tiene como vértice 2,3 y se abre hacia arriba. Pero yo estoy interesado en solo estudiar en este intervalo, en el intervalo 2,8. En el intervalo 2,8, quiero ver cómo se comporta la función ahí. Y logramos darnos cuenta que en el intervalo 2,8, esta es la gráfica de la función, esta parte de la parábola. Que indudablemente ahí la función es creciente, ¿no? Es creciente. Bien, entonces comento por acá, f es creciente en el intervalo 2,8. 2,8. Si es creciente, entonces el rango de la función sería igual f de 2 por ser creciente, f de 2, f de 8. Ese es por ser creciente. 2. Como f es subyectiva o sobreyectiva, como quiero llamarle. ¿Qué significa que sea subyectiva? Que el rango tiene que ser todo el conjunto de llegada. Entonces se desprende que el rango de la función tiene que ser el intervalo a, b. Es decir, f de 2 es igual a a y f de 8 es igual a b. Punto número 1. F de 2 es igual a. ¿Esto qué implica? A ver, veamos quién es f de 2, sería 2 al cuadrado, 4, acá te queda menos 4, 7 menos 4, 3. A es igual a 3. A vale 3. Y por otro lado, f de 8 es igual a b. Punto número 2. F de 8 es igual a b. Veamos quién es f de 8, sería 8 al cuadrado, 64, menos 32, 32, más 7, 39. B es igual a 39. A vale 3 y B vale 39. Nos piden la suma, A más B. Entonces, A más B es igual a 42. En el problema número 4 nos dicen lo siguiente, que hay que buscar en qué intervalo de las 5 alternativas que nos presentan ahí, la función que está dada acá, que también es una función cuadrática, es inyectiva. Pero notemos una diferencia con respecto al problema anterior. Si bien esto es una función cuadrática, el coeficiente del término de mayor grado es negativo acá. Entonces eso ya nos está dando una luz de que la gráfica se trata de una parábola que se abre hacia abajo por ser este coeficiente negativo. Pero arreglando un poco esa función, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Y es igual a menos, factorizo el signo menos, x al cuadrado, menos 4x, menos medio por acá afuera. Completemos cuadrados acá, te quedaría
más 4, en realidad estoy restando 4, le sumo 4. ¿Cómo quedaría esto? Esto te quiere decir y igual a menos x menos 2 al cuadrado menos 5. Pásalo para allá, regla te quería x menos 2 al cuadrado igual a menos y menos o más 5. Arreglando un poco la expresión, ¿no? Te quedaría más o menos así, menos y menos 5. Y ahí el vértice de la parábola sería 2, menos 5. Y se abre hacia abajo. Para darnos cuenta, entonces. La función, o la gráfica de la función sería así. 2, menos 5 está en el cuarto cuadrante. Esto de acá sería. Dos, menos 5. Digamos que esté por acá. Se trata de una parábola que viene así. Esa sería más o menos la gráfica de la función. Y ahora, hay que buscar sobre qué intervalo la función es inyectiva. Por ahí dentro de las alternativas aparece 3, por ejemplo. De 3 a más infinito. Que su gráfica sería esta parte de acá. Para el intervalo que va de 3 hacia más infinito, esta sería su gráfica. Y en ese tramo, por más rectas horizontales que tú traces, o paralelas al eje X, siempre va a cortar la gráfica en un solo punto. Entonces, el único intervalo donde la función es inyectiva es en el intervalo de las que están propuestas como alternativas ahí, es el intervalo que va de 3 hacia más infinito, ¿no? F es inyectiva en el intervalo que va desde 3 hacia más infinito. Vamos al problema número 5. Entonces tenemos acá lo siguiente. Fíjate, me dan una función que, si nos damos cuenta ahí, la función es lineal, ¿no es cierto? Es 3ax más 2b, donde a diferente a 0. Me piden hallar a más b sabiendo que f evaluado de menos 1 es igual a 4. Ahí lo podemos reemplazar directamente y voy a obtener una ecuación en términos de a y b. Por otro lado, me piden la inversa de la función evaluado en 1 es igual a 1 medio. Pero para eso sí necesitamos hallar la inversa. Entonces, eso va a constituirse en nuestro primer paso acá. Vamos a poner acá, hallemos f asterisco de x. Hallemos la inversa. Y para hallar la inversa hay que despejar x. Entonces acá tenemos y es igual a 3ax más 2b. Voy a despejar x acá. Despejo x. ¿Cuánto sería el despejar x? A ver, sería y menos 2b sobre 3a. Despejas x en función de y. Al despejar x en función de y luego cambiar la variable, lo que vas a obtener es la inversa. Entonces acá tendríamos f asterisco de x va a ser igual a x menos 2b sobre 3a. Entonces acá ya tenemos, como repito, la inversa de la función. Tengo la función por dato y tengo la inversa. Hay que reemplazarla simplemente. Paso número 2. ¿Qué tienes acá? F evaluado en menos 1. F evaluado en menos 1 es igual a 4. ¿Qué significa eso? En lugar de x menos 1 sería menos 3a más 2b es igual a 4. Y por otro lado tienes acá que f asterisco evaluado en 1
es igual a 1/2. ¿Qué significa eso? Acá, vamos a repasarlo. Cuando x vale 1, sería 1 menos 2b sobre 3a es igual a 1/2. Resolviendo esto te quedaría 2 menos 4b es igual a 3a. Es decir, 3a más 4b es igual a 2. Llámale si quiere esto 1 romano, ya esto de acá 2 romano. 1 más 2 dices acá. Sumas 1 más 2, la ecuación 1 más la ecuación 2. Las 3 se van, te queda 6, b vale 1. Si b vale 1, a ver cuánto vale a. Si b vale 1, acá te quedaría menos 2 tercios, me parece. Menos 2 tercios. Verifícalo a ver, por favor. Si b vale 1, 4 por 1, 4. Acá sería menos 2 sobre 3. ¿Qué pedían finalmente? En el problema número 5, lo que pedían es a más b. Entonces, a más b sería igual a 3 tercios menos 2 tercios es 1 tercio. A más b resulta ser igual a 1 tercio. Muy bien. En el problema 6, dice lo siguiente. Esta función es inyectiva en ese intervalo. Y K es el elemento entero que pertenece al dominio de la función. Entonces voy a arreglar la función primero acá. Esta función tienes que arreglarla previamente, ¿eh? Arreglando, tal como lo viste en la clase pasada, esta función te quedaría así. X más 3 sería 1 menos 4 sobre X más 3. X más 3 sería menos 4, sería X menos 1. Con esta función vas a trabajar. Con esa función vas a trabajar. Ahora, si te piden el dominio de la función, lo que te interesa es el rango de f. El rango de f viene a ser el dominio del inverso. Veamos entonces. Calculemos el rango. Por dato. X es mayor o igual que 0 y menor o igual que 3. Voy a construir el rango. Sumo 3. 3. X más 3 menor o igual que 6. Inviertes. Te inviertes. Por menos 4, cambia la desigualdad. Menos 4 tercios. Menos 4 sobre X más 3 menos 2 tercios. Ya está. Súmale 1. Súmale 1 acá, te quedaría 3 menos 4 sería menos 1 tercio. Súmale 1 sería 1 menos 4 sobre X más 3. Súmale 1, 3 menos 2, 1 tercio. Ya está. Entonces acá tendríamos así. Menos 1 tercio es menor o igual que y es menor o igual que 1 tercio. Ya hemos encontrado la variación de y, pero la variación de y, ¿qué cosa es? El rango. Entonces acá tenemos el rango de la función es el intervalo cerrado que va desde menos 1 tercio hasta 1 tercio. Es el rango de la función. Pero el rango de la función por teoría, ¿qué cosa es? Viene a ser el dominio
de la inversa. El rango de f se convierte en el dominio de la inversa. Y el problema me haga que k es el elemento entero que pertenece al dominio de la inversa. Ahora, si este es el dominio, ¿cuál es el único elemento entero? Hay un elemento entero que está acá. Entre menos un tercio y un tercio, ¿cuál es el único elemento entero ahí? 0. Claro. Por lo tanto, k tiene que ser igual a 0. Ya tenemos el valor de k. K es igual a 0. Ahora me faltaría hallar f asterisco de valor de 1/9. Y para eso necesitamos hallar la inversa de la función. Para eso necesitamos hallar la inversa de la función. En el paso 2. Vamos a hallar. Hallemos f asterisco. La inversa. Y la inversa vamos a calcular acá. Despejo x. Te quedaría 4 sobre x más 3 es igual a 1 menos 5. Pasó para acá, pasó para allá. Inviertes, te quedaría x más 3 sobre 4 es igual a 1 sobre 1 menos 5. Inviertes. Pasas a multiplicar, este 4 pasaría para acá. Entonces despejando x te quedaría menos 3 más 4 sobre 1 menos 5. Ya despejado x ahí. Has invertido, despejado x. Al despejar x y al cambiar la variable x por y por x, vas a encontrar la inversa ahora sí. F asterisco va a ser igual a menos 3 más 4 sobre 1 menos x. Ahí está. Ese es el inverso. Pero a ti lo que te piden es el inverso de valor de 1/9. F asterisco evaluado en 1/9. ¿Cuánto sale eso? A ver, jóvenes. 3/2 me parece que sale. Cuando tú evalúas acá, reemplaza el lugar de x por eso 1/9 acá, hace las operaciones y te quedaría esto 3/2. ¿Qué es lo que te pedían? Te pedían la suma de f asterisco evaluada en 1/9 más k. O sea, la suma de esas dos nubes. Paso 3. En el paso 3 vas a calcular f asterisco evaluado en 1/9 más k. Este es igual a 3/2. ¿Listo? En el problema número 7, jóvenes, nos dice lo siguiente. ¿Qué tenemos acá? Me dan la función f, que está definida como logaritmo de x en base 10. La función g de x es f evaluada en 4 menos x, menos 2 f de x. Me dan el rango de la función g y nos piden allá el dominio de g. En primer lugar, veamos quién es g de x. G de x es f evaluado en 4 menos x, pero yo sé que f de x es logaritmo de x. F de algo es logaritmo de algo. F de 4 menos x sería logaritmo de 4 menos x. Menos 2 veces f de x. ¿Quién es f de x? Reemplazo acá logaritmo de x. Ahora, indudablemente que para que esta función tenga sentido, 4 menos x tiene que ser mayor que 0 y x también tiene que ser mayor que 0. Eso es porque ya hemos visto cuando hemos hecho la logaritmo. De acá se desprende que 4 es mayor que x y x es mayor que 0. Es decir, x tiene que ser mayor que 0, pero a su vez menor que 4. 1. Trabajando un poco con propiedades, este coeficiente subiría acá como exponente. Te queda logaritmo de 4 menos x menos logaritmo de x cuadrado. Esta diferencia de logaritmos proviene del logaritmo de un cociente. Ya tenemos acá
que la función g de x es el logaritmo de 4 menos x sobre x al cuadrado. Ahora, en el paso número 2, parto de lo siguiente. El rango de g es este intervalo. Pero el rango, ¿quién lo determina? G de x. G de x es mayor que menos logaritmo de 2. El rango lo determina g de x. El rango es la variación de y. Muy bien, g de x es mayor que el logaritmo, menos logaritmo de 2. Y g de x está dado ahí, sería el logaritmo de 4 menos x sobre x al cuadrado, mayor que este coeficiente menos 1 subiría acá por propiedad y te quedaría el logaritmo de 1/2. 2 a la menos 1. Como es en base 10, cancela el logaritmo y te va a quedar esto. 4 menos x sobre x al cuadrado es mayor que 1/2. Cancelaste el logaritmo. Como los denominadores son positivos, multiplicas en aspa. Ahí te queda 4 por 2, 8, menos 2x mayor que 1 por x al cuadrado, x al cuadrado. Multiplicas en aspa. Solo en ese caso, porque son positivos. Todos pasamos para acá, te quedaría x al cuadrado más 2x menos 8 menor que 0. Pasamos para acá. Factoriza sería x más 4 por x menos 2 menor que 0. Puntos críticos, que son en este caso menos 4 y 2. La regla dice más, menos, más. Como la desigualdad es menor, considera los intervalos donde le asignaste el signo menos, que sería esta parte de acá. Más, menos, más. Por lo tanto, los x varían entre menos 4 y 2. Desarrollando esta ecuación, entonces, llegas a la conclusión de que x tiene que ser mayor que menos 4, pero menor que 2. Desarrollando esto, ¿no? Ahí tienen la segunda nube, al cual llámale 2. X tiene que estar mayor que menos 4, pero menor que 2. Así, como el dominio de G es la intersección de los X, en este caso, paso número 3, entonces intersectas. El dominio de G es el intervalo que va desde 0 hasta 2. De 0 hasta 2. Intersectando como 1 intersectas con 2. En el problema número 8, me dan la función f de x, que es 2 raíz cuadrada de x menos x, donde x está entre 0 y 1. Y me piden hallar la inversa de la función. Una vez que haya la inversa, ya identificas quién es a, b y c. Fíjate, según la regla práctica que nosotros manejamos, dice que para hallar la inversa hay que despejar x. Pero voy a arreglar esta función. F de x es igual a y esto lo puedo escribir de esta forma, si quieres, sería menos, factorizo el signo de una vez, para abreviar ya, menos, si quieres así, ese x lo escribimos así, raíz cuadrada de x elevado al cuadrado, menos 2 raíz cuadrada de x. Acá arreglamos, a ver, podemos hacer esto, más 1,
En realidad es menos 1 más 1. Ya está. Esta función va a quedar así. Y igual a menos raíz cuadrada de x menos 1 elevado al cuadrado más 1. Cuadrado el primero, doble producto, cuadrado el segundo. Trato de despejar x, a ver. Te quedaría la raíz cuadrada de x menos 1 elevado al cuadrado, pasarlo para allá, es igual a 1 menos y. Pasó para allá, vino para acá. Y acá tendríamos lo siguiente. Raíz cuadrada de x menos 1 es igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos y. Es decir, la raíz cuadrada de x te va a quedar acá 1 más menos la raíz cuadrada de 1 menos y. Entonces, la raíz cuadrada de x va a ser igual a 1 más la raíz cuadrada de 1 menos y, o la raíz cuadrada de x es igual a 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos y. Ahora, pero acá tenemos algo importante que comentar. Si x es mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1 por dato, x está entre 0 y 1, la raíz cuadrada también está entre 0 y 1. La raíz cuadrada de x está entre 0 y 1. Si es menor o igual que 1, si es menor o igual que 1, entonces la raíz cuadrada de x no puede tomar este valor de acá, descartar esta posibilidad, porque este es 1 más algo. Y acabo de decir que la raíz cuadrada de x es menor o igual que 1. Entonces en realidad tendríamos lo siguiente, que tomar esta situación y elevas al cuadrado y te quedaría que x te quedaría 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos y todo esto elevado al cuadrado. Eso es x. Ya despejaste x ahora sí, ¿no? Ahora se cambió variable y al cambiar la variable ya tiene la inversa ya. Cambiamos la variable y ya tiene la inversa. Uno menos la raíz cuadrada de 1 menos x, todo esto elevado al cuadrado. Ahí tiene la inversa ya. Ahora si comparas con esto de acá, para que te des cuenta quién es A, B y C, luego dices A vale 1, A es igual a 1, B es igual a 1, C sería igual a menos 1. Entonces, A más B más C es igual a ¿cuánto? 1. Lo que piden finalmente es A más B más C. Ahí en el problema número 9 nos piden hallar el dominio de la función. Y me dicen que es sobre. Si es sobre, entonces el rango de la función es todo el conjunto de llegada. 33,297. Eso es porque es sobreyectiva. Pero el rango es f de x. Entonces, y va a ser mayor que 33 y menor o igual que 297. 33 es menor que y, que es 3 a la x por 3, más 3 a la x por 3 al cuadrado, menos 3 a la x, menor o igual que 297. Esto es y. Acá tendríamos entonces 33, es menor que 3 a la x, factorizas, te queda 3
más 3 al cuadrado menos 1 menor o igual que 297. Divide esto entre 11, te quedaría 3 a la x, y acá te quedaría 27. Al dividir todo entre 11, esto es 3 a la 1, 3 a la x, y 27 es 3 al cubo. Como la base es mayor que 1, cancelas y te quedaría que 1 es menor que x y es menor o igual que 3. Por lo tanto, tendría que sacar lo siguiente. El dominio de la función resulta ser el intervalo que va desde 1 hasta 3. Por acá vamos a colocar las claves de la evaluación